Allí estaba Anna Whitmore, con un vestido sencillo y un maletín gastado, el corazón latiéndole como un tambor desbocado. La tarde caía con un viento áspero que arrastraba polvo rojo por la estación perdida en la Sierra Madre. El chirrido metálico de la diligencia recién llegada se mezclaba con el murmullo de los curiosos. Frente a ella, Tom Granger, el hombre que le había prometido matrimonio, la miraba con una mueca de desprecio. «¿Esto es lo que me mandaron?», rió con crueldad. «Una mujer tan grande como un hombre. ¿Cómo podría alguien llamarte esposa?». Las carcajadas de los presentes retumbaron como látigos en el aire seco. Un niño señaló con el dedo, gritando: «¡La mujer gigante!». Ana sintió que la tierra bajo sus pies se abría en un abismo. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Ana permaneció inmóvil, los dedos crispados sobre el asa de su maletín. Quiso responder, gritar, defenderse, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Había recorrido cientos de millas desde Texas, con la ilusión de un futuro nuevo. Y ahora, en cuestión de segundos, todo se desmoronaba. Tom dio media vuelta sin mirar atrás, como si se deshiciera de un objeto inútil. Las voces en la estación eran cuchicheos venenosos. «Siempre supe que Granger no tenía juicio», dijo una mujer. «¿Traer una mujer así? ¡Qué locura!». Un hombre mascando tabaco escupió al suelo, murmurando que ni siquiera un apache se rebajaría a tenerla. Las lágrimas quemaban los ojos de Ana, pero ella apretó la mandíbula. No quería darles más espectáculo. Aún así, en su interior, un torbellino rugía. Humillación, miedo y una soledad tan brutal como el paisaje árido que la rodeaba. Entre la multitud, una figura permanecía en silencio. Nantan Greyhawk, apache de rostro endurecido por los años y la pérdida, observaba. No era hombre de interferir en los asuntos de otros, pero los ojos oscuros de aquella mujer, llenos de orgullo y dolor, le recordaron heridas propias. Con paso firme, Nantan avanzó hacia ella. El bullicio se apagó de inmediato. Todos sabían quién era. Un apache solitario, respetado por su destreza con las armas y temido por su silencio. Se detuvo frente a Ana. Ella alzó la mirada, desconfiada, como un animal acorralado. «Ven conmigo», dijo él, con voz grave y seca, sin un atisbo de compasión. Ana lo miró atónita. ¿Un apache? ¿Uno de los hombres contra los que siempre había escuchado historias de violencia y crueldad? La sospecha la atravesó como un cuchillo. ¿Y si aquello era otra trampa? ¿Y si la quería para aprovecharse de su vulnerabilidad? Pero en los ojos de Nantan no había burla ni deseo, solo la calma dura de la piedra. Sin esperar respuesta, recogió el maletín con una sola mano y se dio la vuelta. Dio unos pasos, seguro de que ella lo seguiría. Ana titubeó. Miró a su alrededor. Las risas, los murmullos, las miradas de burla seguían perforándola. Entonces, respiró hondo y dio el primer paso tras él. Sabía que no tenía dónde más ir. El camino fuera del pueblo se extendía como una herida polvorienta. El sol descendía, teñido de rojo sangre, y el viento golpeaba sus rostros. Nantan montó su caballo sin una palabra. Ana caminaba junto a él, sus pies levantando nubes de polvo. El silencio era denso, solo interrumpido por el crujir de la silla de montar y el lejano aullido del viento entre los cactus. Ana sentía que cada paso la alejaba de la humillación, pero también la sumergía en lo desconocido. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué la había rescatado de la burla pública? ¿Qué esperaba de ella? El miedo y la gratitud se entremezclaban en su pecho como dos corrientes opuestas.
Al caer la noche, divisaron una pequeña cabaña en la falda de la sierra. Las tablas se veían viejas, la valla torcida y el establo en silencio. Era un lugar humilde, pero más sólido que cualquier banco o banco de estación donde hubiera pasado la noche. Nantan desmontó con calma, abrió la puerta y señaló el interior. Aquí hay lugar. Si quieres irte, hazlo en la mañana. Si te quedas, vive como un ser humano. Las palabras golpearon a Ana con extraña dureza. Dudó en el umbral, mirando la penumbra del interior. Había en ella un combate de emociones: recelo, esperanza, cansancio. Finalmente, cruzó la puerta. Dentro, el aire olía a humo y madera vieja. Un catre sencillo, una mesa de roble gastado y una lámpara de aceite titilando en un rincón. Ana dejó caer su maletín y por primera vez desde que salió de Texas, sintió que el peso en sus hombros se aliviaba apenas un poco. Se sentó en el borde del catre, los ojos aún húmedos. Afuera, el viento azotaba los tablones y los pasos de Nantan resonaban al acomodar el caballo. Ana cerró los ojos y pensó: quizás aquí, en medio de esta soledad, pueda empezar de nuevo. No sabía que esa decisión marcaría el inicio de un destino compartido. Y así, entre sombras y silencios, se selló la primera chispa de una historia que apenas comenzaba. El sol nacía con un resplandor rojizo sobre las cumbres de la Sierra Madre, tiñendo de fuego las nubes dispersas. El viento, cargado de polvo y aroma a pino seco, entraba por las rendijas de la cabaña. Ana despertó sobresaltada, todavía con la ropa del día anterior y la mente saturada de lo vivido en la estación. Durante un instante, no supo dónde estaba. Después, el recuerdo de la voz grave de aquel apache la devolvió a la realidad. Aquí hay lugar. Si quieres irte, hazlo en la mañana. Se incorporó lentamente, mirando a su alrededor. La cabaña era pequeña pero ordenada, con pocos objetos: un catre más allá, un rifle apoyado contra la pared, un manojo de hierbas colgado sobre la ventana. Todo hablaba de una vida austera y solitaria. Afuera se escuchaba el relincho de un caballo y el sonido firme de un hacha cortando leña. Ana se levantó y abrió la puerta. El aire fresco la golpeó en la cara, haciéndola estremecer. A unos metros, Nantan Greyhawk partía troncos con movimientos pausados, casi ceremoniales. Sus músculos tensos y el gesto sereno contrastaban con la violencia del hacha hundiéndose en la madera. No la miró al notar su presencia. Siguió trabajando como si ella no existiera. El silencio pesaba entre los dos. Ana sintió la necesidad de hablar, pero la voz no le salía. Quiso agradecerle por haberla sacado de la humillación de la estación, aunque una parte de ella sospechaba todavía de sus intenciones. Finalmente, él dejó el hacha clavada en el tronco, y sin levantar la vista, dijo: «El agua está en el pozo, detrás de la cabaña. Si tienes sed, ve por ti misma». Ana lo miró con un nudo en la garganta. Aquella frase no era una invitación amable, sino una prueba. Aquí nadie sería tratado con delicadeza ni lástima. Con paso inseguro, se dirigió hacia el pozo, bajó el balde y lo llenó con agua fría que brillaba como cristal bajo la luz del amanecer. Al llevarlo dentro, comprendió lo que él quería decir la noche anterior. Si decidía quedarse, tendría que vivir como alguien que merecía respeto, no como una carga. Pasaron las horas en un silencio intermitente. Nantan se ocupó de los caballos y del corral, mientras Ana intentaba ordenar la cabaña. Barrió el suelo, acomodó la mesa, sacudió las mantas. Sus manos torpes mostraban que no estaba acostumbrada a esos trabajos, pero lo hacía con determinación. Al mediodía, él entró con una bolsa de maíz y carne seca. Colocó un cuenco frente a ella,
sin pronunciar palabra, y comenzó a comer. Ana lo imitó. El sabor era áspero, pero después de tantos días de viaje, aquella comida le supo a algo cercano a un regalo. Fue entonces cuando se atrevió a romper el silencio. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó con voz baja. Nantan la miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando la llama de la lámpara. «No me gusta ver cómo se ríen de alguien que no puede defenderse», respondió, con calma seca. «Eso es todo». Ana bajó la vista, sorprendida. No había en sus palabras ni ternura ni interés oculto, solo una verdad desnuda. Y, de algún modo, esa honestidad le dio más alivio que cualquier gesto de compasión. Las jornadas siguientes siguieron un ritmo parecido. Él trabajando en el exterior, ella en el interior. No hablaban mucho, pero en los gestos silenciosos empezó a crecer algo semejante a una tregua. Una tarde, cuando Nantan regresó con leña, encontró la mesa cubierta con un mantel improvisado y la lámpara reparada. Por un segundo, en su rostro endurecido, se dibujó algo parecido a una chispa de reconocimiento. Esa misma tarde, mientras el sol se hundía tras las montañas, llegó un visitante inesperado. Un caballo levantó polvo en el camino y un hombre de tez morena, con sombrero ancho y mirada astuta, se acercó a la cabaña. Ana se tensó al verlo, pero Nantan salió a recibirlo con paso firme. «Miguel Torres», dijo Nantan, con voz grave. El recién llegado desmontó y sonrió con cierta ironía. «Hacía años que no te veía, hermano, y ahora me encuentro con que tienes compañía, una mujer blanca en tu casa». Ana sintió la sangre helarse en sus venas. La mirada de Miguel la recorrió como quien examina un objeto extraño. Luego volvió su atención a Nantan. «Sabes que esto traerá problemas. El pueblo ya murmura, y no tardarán en venir a exigir respuestas». Nantan no contestó de inmediato. Miró hacia el horizonte, donde el cielo se teñía de un rojo intenso, como presagio de conflictos venideros. Finalmente, respondió con calma. «Ella se queda». Miguel negó con la cabeza, chasqueando la lengua. «Entonces más vale que prepares tus armas, porque no habrá paz con una decisión así». Ana escuchó cada palabra como si fueran campanadas de advertencia. De pronto, comprendió que su presencia no solo afectaba su vida, sino también la de aquel hombre que, sin deberle nada, le había tendido la mano. Cuando Miguel se marchó, la noche cayó sobre la sierra con un silencio inquietante. Dentro de la cabaña, Ana se sentó junto al fuego, las llamas reflejándose en sus ojos oscuros. No se atrevió a preguntar más, pero sabía que la calma era solo aparente. Afuera, el viento soplaba con un gemido largo, como si los espíritus de la montaña anunciaran lo que estaba por venir. Así terminó aquel día. Dos extraños compartiendo techo, cada uno cargando con cicatrices invisibles, y la amenaza creciente de un mundo que no perdonaba la diferencia. El destino de ambos empezaba a entrelazarse, aunque ninguno lo aceptara todavía. Y en el aire seco de la Sierra Madre flotaba la certeza de que las pruebas apenas comenzaban. La tarde caía pesada sobre el valle de la Sierra Madre, y el aire arrastraba un polvo rojizo que se pegaba a la piel. En el pequeño pueblo cercano, los rumores ya corrían como pólvora. En las mesas de la cantina, entre vasos de mezcal y cartas de póker, se hablaba de lo que todos habían visto o escuchado. Una mujer blanca viviendo bajo el techo de un apache. Algunos lo decían con burla, otros con indignación, y no faltaban los que lo usaban como excusa para sembrar odio. El nombre de Anna Whitmore se convirtió en un susurro venenoso que se repetía en cada esquina. Granger tenía razón al rechazarla, masculló un ranchero gordo, con las manos manchadas de tabaco.
Una mujer así no es esposa para nadie. Peor aún, añadió otro. Ahora anda con un apache. ¿Qué será lo próximo? ¿Que los dejemos entrar en nuestras casas como si fueran iguales? La risa amarga se mezcló con el golpe seco de un vaso contra la barra. En un rincón, Tom Granger escuchaba en silencio, con la mandíbula apretada y los ojos ardiendo. La humillación de la estación todavía le quemaba como una herida abierta. En su interior no podía tolerar que aquella mujer, la misma a la que había despreciado públicamente, encontrara refugio en los brazos de otro, y menos aún en un apache. Para él no era solo una cuestión de orgullo, era un desafío que no podía permitir. El sheriff Callahan entró en la cantina esa tarde, con su chaqueta polvorienta y el sombrero ladeado. Miró a su alrededor, consciente de las miradas que lo seguían. Desde hacía días escuchaba los chismes y las quejas, que la presencia de Ana con Nathan Greyhawk era una afrenta al pueblo, que algo debía hacerse. Se acercó a la barra y pidió un café, ignorando los comentarios que estallaban alrededor. Alguien, un comerciante del lugar, lo enfrentó directamente. «Sheriff, ¿piensa hacer algo? Una mujer blanca no puede quedarse en manos de un apache. La gente no lo va a tolerar». Callahan dio un sorbo lento a su café y respondió con voz neutra. «No está cometiendo ningún crimen. Nadie tiene autoridad para decidir dónde vive esa mujer». Los murmullos se convirtieron en un coro de desaprobación. El sheriff sabía que sus palabras no bastarían para calmar la tensión. Había visto cómo los odios latentes podían encenderse y transformarse en violencia en cuestión de horas. Mientras tanto, en la cabaña, Ana intentaba acostumbrarse a la rutina. Cada día barría el suelo, cocinaba con lo poco que tenían y reparaba ropa vieja con puntadas torpes. Cada tarea, por pequeña que fuera, la hacía sentir que recuperaba un lugar en el mundo. Nathan no hablaba mucho, pero observaba. Notaba cómo la mujer, a pesar de sus cicatrices internas, se mantenía firme, con la cabeza erguida, como si quisiera probarse a sí misma que no era una carga. Esa fortaleza silenciosa lo intrigaba. Sin embargo, la tranquilidad era frágil. Miguel Torres volvió al rancho una tarde, montado en su caballo, con el rostro serio. «El pueblo habla cada vez más fuerte», dijo. «Hay quienes dicen que debes entregar a la mujer o pagarás caro. Granger no se ha quedado quieto. Se siente humillado, y los hombres como él no olvidan». Ana escuchaba desde la puerta, con el corazón encogido. Sabía que su presencia ponía en peligro a Nathan, un hombre que ya había cargado suficiente dolor. Una parte de ella pensó en marcharse antes de que la situación estallara, pero otra, más profunda, se negaba. Estaba cansada de huir, de ser siempre la que se retiraba con vergüenza. Esa noche, frente al fuego, Ana rompió el silencio. «Si quieres que me vaya, lo haré mañana. No quiero que por mi culpa tu vida se complique». Nathan levantó la vista lentamente, sus ojos oscuros reflejando las llamas. «No lo entiendes. El problema no es que estés aquí. El problema es que ellos creen tener derecho a decidir sobre nosotros». Ana lo miró sorprendida. En esas palabras había una firmeza que no venía de la compasión, sino de la dignidad. Por primera vez, comprendió que aquel apache no la había recogido como un acto de caridad, sino porque veía en ella algo que también lo representaba. Alguien marcado por el desprecio del mundo, pero que aún se negaba a rendirse. Mientras el fuego crepitaba, en el pueblo Tom Granger planeaba sus próximos movimientos. Su humillación no se borraría con murmullos. Quería un enfrentamiento abierto. Y aunque el sheriff intentara mantener la calma,
muchos empezaban a desear el espectáculo de ver sangre correr. Los destinos de Ana y Nantán, hasta entonces unidos por casualidad, se estaban enredando cada vez más en un conflicto mayor. La sierra guardaba su silencio, pero el eco de los tambores invisibles anunciaba que la tormenta se acercaba. Y en esa tensión, el vínculo entre ellos comenzaba a transformarse. Ya no eran solo dos extraños compartiendo un techo, sino dos almas preparándose, aunque aún no lo sabían, para enfrentar el mismo enemigo. La madrugada llegó envuelta en un frío seco que bajaba desde las cumbres nevadas de la Sierra Madre. Ana se despertó con el canto distante de un gallo y el crujir de pasos afuera. Al asomarse por la ventana, vio a Nantán alimentando a los caballos, sus movimientos firmes y rítmicos. El humo de la chimenea ascendía al cielo gris, llevando consigo el olor a leña y maíz tostado. Se vistió con el mismo vestido gastado con el que había llegado. Mientras intentaba acomodarse el cabello, pensaba en lo extraño de su nueva vida. Solo unos días atrás, había sido una mujer burlada en una estación polvorienta, y ahora compartía techo con un apache solitario. La incertidumbre le pesaba, pero una fuerza desconocida le impulsaba a seguir adelante. Cuando salió, encontró un balde de agua fresca junto a la puerta. Nantán no dijo nada, solo asintió con la cabeza. Ana entendió que debía colaborar sin esperar órdenes. Recogió la escoba hecha de ramas y comenzó a limpiar la entrada. No era hábil, pero cada movimiento llevaba una determinación silenciosa. Esa mañana, Miguel Torres regresó al rancho. Su caballo se detuvo levantando polvo, y sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y reproche. «Los rumores no cesan, hermano», dijo, desmontando. «La gente habla de ti en la cantina. Dicen que escondes a esta mujer como si fuera un trofeo». Ana, que escuchaba desde el umbral, sintió la sangre helarse. Miguel la miró con dureza. «No entiendes, señora. Aquí no hay piedad para los que desafían las costumbres. El pueblo entero podría volverse contra él por tu culpa». Nantán apretó los labios, sin apartar la mirada de Miguel. «Ella no es un trofeo. Es una persona que eligió quedarse». La respuesta dejó a Miguel en silencio por un instante. Luego negó con la cabeza, murmurando: «Eres testarudo, como siempre, pero no digas que no te lo advertí». Montó su caballo y partió, dejando tras de sí una nube de polvo que se disolvió lentamente en el aire. El resto del día transcurrió en una calma tensa. Ana intentaba coser unas cortinas rotas, mientras Nantán trabajaba en reparar el techo del establo. Cada tanto, cruzaban miradas fugaces que revelaban más de lo que se decían con palabras. En ella había gratitud y temor. En él, una mezcla de desconfianza y respeto. Al caer la tarde, Ana se acercó al corral donde Nantán revisaba las vallas. «No quiero que tu vida se arruine por mí», dijo, con voz apenas audible. «Tal vez debería irme antes de que sea tarde». Nantán levantó la vista, sus ojos oscuros brillando bajo la luz rojiza del crepúsculo. «Si te vas, seguirán persiguiéndote. Si te quedas, al menos tendrás dónde resistir». Ana apretó los puños. Por primera vez en años, alguien le ofrecía más que compasión. Le ofrecía la posibilidad de luchar por un lugar en el mundo. Y esa idea, aunque aterradora, encendía una chispa de valor en su interior. La noche llegó con un cielo tachonado de estrellas y el aullido lejano de un coyote. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba. Ana, sentada cerca del hogar, se atrevió a preguntar: «¿Por qué vives aquí solo?». El silencio se alargó, y por un momento pensó que él no respondería. Pero Nantán habló, con voz baja y áspera:
Mi esposa y mi hijo murieron hace años, cuando la fiebre arrasó el valle. Desde entonces, este lugar es solo eso, tierra y madera vacía. Ana sintió un nudo en la garganta. No dijo nada, pero en sus ojos brilló una compasión genuina, no la lástima que tantas veces había recibido de otros. El fuego iluminaba sus rostros, marcados por la dureza de la vida. Por un instante, la distancia entre ellos pareció disminuir. Nantan se levantó, tomó un leño y lo colocó en las brasas. El resplandor se intensificó, proyectando sombras danzantes en las paredes. «Si eliges quedarte», dijo, «que sea con la frente en alto. Aquí no se vive de rodillas». Ana asintió en silencio. En su interior algo comenzó a cambiar. Ya no se veía a sí misma como la mujer rechazada, sino como alguien que podía levantarse y resistir. Mientras tanto, en el pueblo, Tom Granger bebía en la cantina, su orgullo herido transformándose en odio. «No permitiré que ese salvaje se burle de mí delante de todos», gruñó golpeando la mesa. Un hombre a su lado rió con malicia. «Entonces busca a alguien que te ayude a arreglar cuentas. He oído que Jeb Mullen anda cerca del valle». El nombre resonó como una amenaza oscura. Jeb era conocido por su brutalidad, un hombre al que pocos se atrevían a enfrentar. Tom sonrió con los dientes apretados y en sus ojos brilló una determinación peligrosa. De vuelta en el rancho, Ana se acomodó en el catre, mientras Nantan permanecía en silencio, sentado junto a la puerta con el rifle apoyado en las rodillas. Ambos sabían que los días de calma eran escasos. Afuera, el viento nocturno soplaba con un gemido largo, presagio de las tormentas que estaban por llegar. En esa quietud inquietante, sin pronunciarlo aún, ambos comprendieron que sus vidas habían empezado a entrelazarse en una lucha que pronto sería inevitable. La noticia se había convertido en el centro de todas las conversaciones del pueblo. En las calles polvorientas, en la tienda de comestibles, en la cantina y hasta en el porche de la iglesia, todos hablaban de lo mismo. Una mujer blanca viviendo bajo el techo de un apache. El murmullo corría como veneno en cada esquina, deformándose con cada boca que lo repetía. Algunos lo relataban como si fuera una desgracia, otros como un escándalo. Para muchos, era una provocación inaceptable. ¿Cómo podía permitirse semejante cosa allí, en un lugar donde las apariencias lo eran todo? Las miradas cargadas de juicio se multiplicaban, y el ambiente en el pueblo se volvía más tenso con cada día que pasaba. En la cantina, bajo el humo denso del tabaco y el olor agrio del whisky, Tom Granger seguía alimentando su rabia. No bastaba con haberla rechazado públicamente. El hecho de que Ana encontrara refugio en los brazos de Nantan Greyhawk era, para él, una afrenta personal. Bebía sin medida, golpeando la mesa con los nudillos, y cada sorbo parecía encender aún más la hoguera de su odio. «Ese salvaje me robó lo que era mío», gruñó, sus palabras arrastradas por la bebida. Un hombre a su lado, con una cicatriz en la mejilla, soltó una risa amarga. «No era tuya, la humillaste delante de todos. Ella eligió quedarse con él». Tom lo fulminó con la mirada, y el hombre cayó al instante. Luego, inclinándose hacia adelante, Tom susurró con un tono cargado de veneno. «Entonces, habrá que enseñarle a todos cuál es mi lugar en este pueblo». Las risas de los jugadores de póker se apagaron cuando vieron entrar a un hombre corpulento, de rostro marcado por cicatrices y manos tan grandes como martillos. Jeb Mullen, el nombre que muchos susurraban con miedo. Era un forajido que se movía entre los pueblos del desierto, conocido por su brutalidad y su disposición a vender violencia al mejor postor.
Tom lo saludó con un gesto torpe, invitándolo a su mesa. Jeb aceptó con una sonrisa torcida, pidiendo un vaso de whisky. Tras unos minutos, la conversación bajó de tono. «Necesito un favor», dijo Tom. «Ese apache tiene algo que me pertenece. Quiero que lo destruyas, a él y a su rancho». Jeb lo miró con calma, como midiendo el peso de las palabras. «Eso costará caro», respondió. «Y no hablo solo de dinero. Habrá sangre». Tom asintió, su orgullo cegándolo más que el miedo. «Hazlo. Quiero que todos vean quién manda aquí». Mientras tanto, el sheriff Callahan recibía cada vez más presión. Los comerciantes se quejaban de que la presencia de Anna en el rancho de Nantan era una vergüenza para el pueblo. Las mujeres murmuraban en el mercado, escandalizadas. Algunos rancheros llegaban incluso a sugerir que debían expulsar a Greyhawk por la fuerza. En su oficina, Callahan se servía un café amargo, mirando los documentos apilados sobre su escritorio. No encontraba en las leyes razón para intervenir. Anna era libre de elegir dónde vivir, y Nantan no había quebrantado ninguna norma. Pero en el fondo sabía que, en un lugar donde la justicia se torcía al compás de los prejuicios, la verdad poco importaba. Un ayudante joven se atrevió a preguntar: «Sheriff, ¿va a hacer algo? La gente dice que si no actúa, perderá autoridad». Callahan cerró los ojos por un instante y suspiró. «No hay crimen en lo que están haciendo, pero temo que, si la tensión sigue creciendo, pronto lo habrá». En el rancho, Anna percibía el cambio en el aire. Aunque estaba lejos de la plaza del pueblo, podía sentir las miradas cargadas de odio. Cada vez que debía acompañar a Nantan, la gente se apartaba de su camino, susurrando insultos. A veces, algún niño se burlaba de su estatura, como aquel en la estación, y Anna apretaba los labios para contener las lágrimas. Nantan, en cambio, caminaba con paso sereno, la mano cerca del rifle, la mirada fija al frente. No respondía a los insultos, pero su sola presencia imponía un respeto incómodo. Una tarde, al regresar con sacos de maíz y sal, Anna se detuvo frente a él. «No puedo soportar que te odien por mi culpa», dijo, con la voz quebrada. «Yo traje esta desgracia a tu vida». Nantan la miró con firmeza. «Ellos no me odian por ti. Me odian porque soy apache. Tú solo les diste una excusa». Anna bajó la cabeza, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. En esas palabras había una verdad brutal, pero también una fuerza que la conmovía. Por primera vez, comprendió que aquel hombre llevaba años resistiendo en silencio, contra el mismo desprecio que ella había conocido en menor medida. Los días siguientes, la tensión aumentó. Miguel Torres volvió con noticias preocupantes. «Gringer está reuniéndose con Jeb Mullen y algunos de sus hombres», advirtió. «Hablan de arrasar con todo». El corazón de Anna dio un vuelco. Nantan, sin embargo, permaneció impasible, como si lo hubiera esperado desde el primer momento en que decidió llevarla consigo. «Que vengan», respondió. «Esta tierra no se entrega». Esa noche, mientras el viento aullaba entre los pinos, Anna se sentó frente al fuego, observando las llamas danzar. Sus manos temblaban, pero en su interior se encendía una determinación nueva. No quería volver a huir. No quería ser la mujer que todos rechazaban. Estaba dispuesta a luchar. En la oscuridad del pueblo, Tom y Jeb brindaban en la cantina, sellando un pacto de violencia. El destino ya estaba trazado. Pronto, la calma aparente se rompería, y la primera confrontación llegaría como una tormenta inevitable. El sol caía vertical sobre las calles polvorientas del pueblo, cuando Nantan y Anna descendieron lentamente por la avenida principal. El calor hacía vibrar el aire y el polvo se levantaba con cada paso de los caballos. Aquel día
Habían decidido ir por provisiones, sal, clavos y unas semillas que Ana quería probar en el huerto. El viaje parecía rutinario, pero en el ambiente flotaba una tensión tan densa como el humo de la cantina. Los pobladores interrumpieron sus conversaciones al verlos llegar. El murmullo se extendió de un extremo al otro de la calle. Algunos desviaron la mirada con disgusto, otros se quedaron observando con abierta hostilidad. Ana caminaba junto a Nantán, con el rostro erguido, pero sentía que cada mirada era una flecha lanzada contra su pecho. Su mano apretaba con fuerza el borde de su vestido, como si pudiera aferrarse a él para no temblar. De la sombra de un edificio emergió Tom Granger, con el sombrero ladeado y los ojos inyectados de orgullo herido. Tras él, dos hombres armados lo seguían como perros hambrientos, y en medio de la calle, con paso lento y voz grave, apareció Jeb Mullen, el forajido que todos temían. Su presencia impuso silencio inmediato. La multitud retrocedió, dejando libre un espacio que se convirtió en escenario de un enfrentamiento inevitable. Jeb se detuvo frente a Nantán, sus manos enormes descansando cerca del revólver en su cinturón. «Esta mujer pertenece a mi patrón», dijo, señalando a Ana con una sonrisa torcida. «Entrégala y márchate, Apache. Tal vez salves tu pellejo». Ana sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. El recuerdo de la humillación en la estación volvió como un golpe en el pecho. Pero esta vez no estaba sola. A su lado, Nantán permanecía firme, sus ojos oscuros como piedra. Bajó lentamente el saco de semillas que cargaba y lo dejó sobre el suelo. Su voz fue clara, resonando como un trueno en el silencio de la calle. «Ella no pertenece a nadie. Ella ha elegido quedarse conmigo». Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos lo escucharon con respeto, otros con burla, pero nadie pudo ignorar la fuerza de esas palabras. Tom, rojo de ira, apretó los dientes y avanzó un paso. «¡Mentira! Esa mujer me debía ser esposa. Fue mía primero. Nadie en este pueblo se reirá de mí». Nantán no se movió. «No se ríen de ti porque ella me acompañe. Se ríen porque te vieron abandonar a una mujer frente a todos». El silencio se rompió con un siseo colectivo. Era como si un cuchillo hubiera cortado la carne del orgullo de Granger. Con la mano temblando, buscó el revólver en su cintura, pero Jeb lo detuvo con un gesto. «No aquí», dijo, mirando a su alrededor. La multitud contenía la respiración, como si todo dependiera de ese instante. El sheriff Callahan apareció desde la oficina, caminando con paso apresurado, una mano descansando sobre su pistola. Se interpuso entre ambos bandos. «¡Basta!», ordenó. «No habrá sangre en mi calle hoy». Su voz no llevaba el peso de la autoridad absoluta, pero el simple hecho de estar allí evitó que el disparo se produjera. Jeb sonrió con desdén, retrocediendo un paso. «Como quieras, sheriff, pero no podrás protegerlo para siempre». Tom escupió al suelo y se giró, sus ojos todavía ardiendo de odio. «Esto no ha terminado». El grupo se disolvió lentamente, y la multitud volvió a sus quehaceres con un murmullo inquieto. Sin embargo, las miradas seguían clavadas en Nantán y Ana, como si fueran intrusos que habían osado desafiar las normas invisibles del pueblo. Ana respiraba con dificultad. Sus manos temblaban y apenas pudo recoger el saco de semillas del suelo. Pero cuando levantó la vista, vio a Nantán de pie, inmóvil, con la espalda erguida. No había necesidad de palabras. Su sola postura había sido un escudo contra la humillación. De regreso al rancho, el camino parecía más largo que nunca. Ana caminaba en silencio, los pensamientos atormentándola. ¿Cuánto tiempo podría resistir Nantán contra la hostilidad del pueblo?
¿Cuánto tiempo hasta que Jeb y sus hombres decidieran atacar? Cuando llegaron, Nantan encendió el fuego en la chimenea sin pronunciar palabra. Ana lo observaba desde la mesa, sintiendo la tensión que aún vibraba en el aire. Finalmente, no pudo contenerse. «Pudieron matarnos hoy». Él levantó la vista, sus ojos brillando en la penumbra. «Pudieron, sí, pero no lo hicieron. Eso significa que temen más de lo que muestran». Ana apretó los labios. Quiso responder, pero en el fondo comprendía que había verdad en sus palabras. La forma en que se había plantado frente a todos, defendiendo su derecho a elegir, había marcado una diferencia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la había protegido no por obligación ni por compasión, sino porque la reconocía como ser humano. Esa noche, mientras el viento soplaba fuerte contra las paredes de madera, Ana permaneció despierta largo rato, mirando el resplandor del fuego. Su corazón palpitaba con miedo, pero también con una nueva clase de esperanza. No sabía qué destino les esperaba, pero sí sabía que no huiría otra vez. A lo lejos, en el pueblo, Jeb y Tom planeaban en voz baja, preparando un ataque donde no habría sheriff que interviniera ni testigos que los detuvieran. La chispa ya estaba encendida, y muy pronto la tormenta de fuego y sangre caería sobre la cabaña en las montañas. La noche se deslizaba sobre el valle con un silencio engañoso. El cielo estaba tachonado de estrellas, y la luna creciente bañaba la Sierra Madre con una luz plateada. Desde el porche de la cabaña, Ana observaba las sombras alargadas de los pinos, mientras sostenía una taza de barro entre las manos. Había trabajado todo el día junto a Nantan en el pequeño huerto y sentía el cuerpo agotado, pero también una paz que hacía mucho tiempo no conocía. Dentro, el fuego crepitaba y el olor a carne seca llenaba la habitación. Nantan se sentaba en silencio, reparando un lazo de cuero. Sus manos eran firmes y cada movimiento tenía la precisión de quien ha sobrevivido en soledad demasiado tiempo. Ana lo miraba de reojo, preguntándose cómo un hombre tan hermético podía transmitirle una sensación de seguridad tan profunda. Sin embargo, bajo aquella calma latía una amenaza invisible. En el pueblo, Tom Granger no había olvidado la humillación de la calle principal. Esa misma tarde, se había reunido en la cantina con Jeb Mullen y otros 2 hombres de mala fama. «Ese apache cree que puede desafiarme delante de todos», escupió Tom, golpeando la mesa con el puño. «Me arrebató lo que me pertenecía, y ahora se pavonea como si fuera el dueño del pueblo». Jeb sonrió con los dientes amarillentos, su mirada dura brillando a la luz de la lámpara. «No hay sheriff que pueda protegerlo siempre, y no hay muro de madera que resista cuando el fuego empieza a lamer las vigas». Uno de los hombres, delgado y nervioso, asintió. «Si vamos de noche, nadie lo sabrá hasta que sea tarde. Quemamos el rancho, sacamos a la mujer y dejamos que las cenizas hablen por nosotros». Tom levantó su vaso de whisky con una mueca amarga. «Quiero que todo el valle vea en sus ojos el precio de cruzarse conmigo». Mientras el pacto se sellaba con brindis y carcajadas, el sheriff Callahan pasaba por la puerta de la cantina. Escuchó apenas fragmentos de la conversación, pero lo suficiente para inquietarse. No podía entrar y arrestarlos sin pruebas, pero en su interior presentía que algo oscuro se avecinaba. Al amanecer siguiente, en el rancho, Ana y Nantan retomaron la rutina. Ella alimentaba a las gallinas, recogía agua del pozo y trataba de mantener en orden la cabaña. Él trabajaba reparando el techo del granero, sudando bajo el sol implacable. De vez en cuando cruzaban miradas, un entendimiento silencioso que se iba fortaleciendo con los días.
Fue en una de esas pausas cuando Ana rompió el silencio. «Anoche soñé con fuego», confesó, mientras enjuagaba un cuenco en el balde. Todo ardía a mi alrededor y no podía escapar. Nantan la observó con gravedad. El fuego siempre anuncia que alguien quiere destruir. No es solo un sueño. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si él hablaba en sentido literal o figurado, pero en ambos casos la advertencia era clara. Esa tarde llegó Miguel Torres de nuevo, su caballo jadeando tras el largo camino. Traía el ceño fruncido y los labios apretados. «Granger no se detendrá», dijo sin rodeos. «Lo he visto reunido con Shep y sus hombres. Están tramando algo grande». Ana lo miró con el corazón encogido. Nantan, en cambio, permaneció sereno, como si la noticia no lo sorprendiera. «Lo sabía desde el día que lo enfrenté en la calle. Solo era cuestión de tiempo». Miguel bajó la voz, casi como un ruego. «Déjala ir, Nantan. Si Ana regresa al pueblo, quizás todo esto se apague antes de que corra sangre». El silencio cayó como un muro. Ana sintió que la respiración se le cortaba. Por un instante pensó que Nantan podría aceptar, pero él clavó los ojos en Miguel con la firmeza de la roca. «Ella no es un objeto que se entrega para comprar paz. Se queda porque eligió quedarse». Miguel lo miró con impotencia. Luego giró la cabeza hacia Ana. «Entonces prepárense. Nadie puede detener lo que viene». Partió dejando tras de sí un rastro de polvo, mientras el viento parecía arrastrar un presagio de fatalidad. Esa noche, Ana se sentó junto al fuego con las manos temblorosas. Miraba a Nantan, buscando palabras que pudieran aliviar el peso de la amenaza, pero él solo le entregó un rifle corto. «Aprende a usarlo», dijo con voz baja. «Cuando llegue la tormenta, tendrás que luchar». Ana sostuvo el arma con nerviosismo. Nunca antes había disparado, pero en sus ojos apareció una chispa de determinación. No quería ser solo una carga. No quería volver a ser la mujer abandonada en una estación polvorienta. Afuera, los lobos aullaban en la distancia, y el aire nocturno parecía vibrar con una tensión invisible. En algún lugar del valle, Jem Mullen y sus hombres ya afilaban cuchillos, cargaban pólvora y preparaban antorchas. La batalla aún no había comenzado, pero la guerra ya estaba en marcha. La noche descendió sobre el valle con un silencio inquietante, demasiado profundo para ser natural. La luna creciente iluminaba la Sierra Madre con un resplandor plateado, y el viento arrastraba hojas secas que crujían al chocar contra la empalizada del rancho. Dentro de la cabaña, Ana trataba de concentrarse en las tareas más simples: alimentar el fuego, preparar un poco de caldo. Pero cada crujido del bosque le hacía estremecer el corazón. Nantan, sentado junto a la ventana con el rifle en el regazo, parecía una estatua tallada en piedra. Su rostro impasible no mostraba miedo ni ansiedad, solo la paciencia de quien sabe que la amenaza se aproxima. Ana lo miraba en silencio, y la imagen le infundía a la vez temor y coraje. Recordó el rifle que él le había entregado la noche anterior y lo tomó entre sus manos. El peso metálico le resultaba extraño, pero también le daba una sensación nueva: la posibilidad de no ser víctima. El primer indicio llegó con un ladrido ronco del perro viejo, que solía dormir bajo el porche. El animal de pronto se irguió y gruñó con el lomo erizado. Nantan se levantó de inmediato, su voz grave cortando la tensión. «¡Están aquí!». Un instante después, un estallido quebró la calma. La ventana se hizo añicos con un disparo que atravesó el interior de la cabaña. Ana gritó, cayendo al suelo instintivamente. Nantan se inclinó, arrastrándola tras la mesa de madera que volcó para convertirla en barricada.
Afuera, el sonido de cascos y gritos llenó la noche. Jeb Mullen apareció a la luz del fuego con una antorcha en la mano, su silueta grotesca recortada contra la luna. «Entréganos a la mujer o arderán vivos», rugió. La respuesta de Nantan fue un disparo seco que levantó tierra a pocos centímetros de sus botas. El eco retumbó en el valle. Los hombres de Jeb respondieron con una lluvia de balas que destrozaron la madera de las paredes. Ana, con las manos temblorosas, apuntó por primera vez. El retroceso del rifle casi la derribó, pero la bala encontró a uno de los atacantes, que cayó de su caballo con un alarido. El asombro de su propio acto la dejó momentáneamente inmóvil hasta que Nantan posó una mano firme sobre su hombro. «Bien, no dudes». El rancho ardía por momentos. Las antorchas lanzadas alcanzaron el techo de paja del granero y las llamas comenzaron a devorarlo con un rugido voraz. El ganado bramaba desesperado, chocando contra las vallas. El resplandor iluminaba los rostros enloquecidos de los hombres que rodeaban la propiedad. En medio del caos apareció Miguel Torres, montado en su caballo. Disparó hacia el aire y se unió a la defensa sin pensarlo 2 veces. «¡No están solos!», gritó, colocando su cuerpo entre la multitud y la entrada de la cabaña. El enfrentamiento se volvió feroz. Nantan disparaba con precisión, derribando a uno tras otro. Miguel cubría el flanco, mientras Ana, superando su miedo, recargaba y disparaba con torpeza, pero con valentía. Los atacantes se vieron sorprendidos por la resistencia. No era la fácil carnicería que habían imaginado. Jeb, enfurecido, arrojó su antorcha contra el techo de la cabaña, que comenzó a prenderse en llamas. «¡Acabad con ellos!», rugió, blandiendo un hacha enorme. Nantan se lanzó hacia la puerta, disparando contra 2 hombres que intentaban entrar. Ana lo siguió con el corazón desbocado, sus ojos oscuros brillando de rabia. Allí, en medio del humo y el fuego, comprendió que no estaba luchando solo por sobrevivir, sino por la dignidad que tantas veces le habían negado. El choque con Jeb fue brutal. El gigante se abalanzó con su hacha, y Nantan apenas logró esquivar el primer golpe que se incrustó en la madera. El ruido del metal contra la pared retumbó como un trueno. Miguel intentó intervenir, pero fue detenido por otro de los hombres de Granger. La lucha se dividía en varios frentes, y cada rincón del rancho era una batalla. Ana, sin pensarlo, tomó el cuchillo apache que Nantan siempre llevaba cerca del fogón. Salió al porche envuelta en humo, enfrentándose al caos. Jeb giró hacia ella con una carcajada cruel. «Así que también quieres morir como guerrera». Ana lo miró sin apartar la vista, el cuchillo firme en su mano. Su respiración era rápida, pero en su interior ardía una determinación nueva. Por primera vez en su vida, no se veía como la mujer gigante que todos ridiculizaban, sino como alguien capaz de luchar por sí misma y por aquel que la había tratado con respeto. El combate se volvió cuerpo a cuerpo. Jeb intentó derribarla, pero Ana, con la fuerza de su cuerpo y la furia contenida de años de humillación, se resistió como una roca. La lucha se prolongó, feroz y salvaje, hasta que ambos rodaron por el suelo entre chispas y brasas. Nantan logró liberarse del atacante que lo retenía y corrió hacia ellos, disparando contra 2 hombres más que intentaban incendiar el establo. El fuego ya iluminaba todo el valle, transformando la escena en un infierno de sombras y llamas. La noche se convirtió en un clamor de disparos, gritos y relinchos. Cada segundo era una batalla por la vida. Ana, jadeante y ensangrentada, mantenía a raya a Jeb, mientras Nantan y Miguel repelían a los demás. Finalmente, los hombres de Granger
Atemorizados por la resistencia inesperada y viendo caer a varios de los suyos, comenzaron a retroceder. El estruendo se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedaron el fuego crepitando y los gemidos de los heridos. Nantan arrastró a Ana de nuevo al interior, donde el humo asfixiaba. Ella apretaba el cuchillo aún en la mano, el pulso acelerado, pero en sus ojos brillaba un fuego distinto, el de alguien que había dejado de ser víctima. El rancho ardía parcialmente, el granero reducido a brasas y el techo de la cabaña ennegrecido, pero seguían de pie. Nantan la miró con seriedad, mientras Miguel apagaba lo que quedaba de fuego en el patio. Esto no ha terminado, solo fue el comienzo. Ana, exhausta pero firme, asintió. Afuera, la noche recuperaba su silencio, pero todos sabían que lo peor aún estaba por llegar. El amanecer apenas despuntaba cuando el humo aún se elevaba de las ruinas del granero. El rancho había sobrevivido a la embestida, pero las vigas carbonizadas y el olor acre de ceniza eran prueba de que la guerra no había terminado. Ana, con los brazos adoloridos y un corte en el hombro, se sentía exhausta, pero sus ojos seguían brillando con la determinación de la noche anterior. Había disparado, había luchado y había resistido. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía una mujer desechada, sino una combatiente. Nantan observaba el horizonte en silencio. Sus ojos oscuros seguían cada línea de la sierra, como si esperara ver el regreso de los enemigos en cualquier momento. Miguel, agotado, curaba una herida superficial en su brazo, maldiciendo entre dientes. «Volverán», dijo con certeza. «Jeb no soporta una derrota, ni Granger tampoco». El nombre de Jeb resonaba como una amenaza latente. El gigante no había caído, solo había retrocedido, y Ana sabía en lo más profundo que el enfrentamiento final con él era inevitable. Recordaba sus manos como garras, el peso de su cuerpo empujándola al suelo, la risa cruel en medio del fuego. Aquella imagen se había grabado en su mente como una cicatriz. Esa misma tarde, los rumores ya corrían por el pueblo. Algunos decían que los atacantes habían huido en vergüenza. Otros aseguraban que regresarían con más hombres y más pólvora. El sheriff Callahan escuchaba con el ceño fruncido. Había tratado de contener la tensión, pero ahora comprendía que su inacción solo había dado tiempo a que el odio creciera. Mientras tanto, Jeb Mullen, furioso y sangrando por una herida en el brazo, se reunía de nuevo con Tom Granger. «Esa mujer me hirió», escupió Jeb, golpeando la mesa con su puño enorme. «Me marcó frente a mis hombres. No descansaré hasta verla muerta». Tom, con el rostro contraído por el resentimiento, añadió con voz baja. «Entonces acaba con ella. Si destruyes a esa mujer frente a todos, el Apache se romperá». El plan era claro, un ataque directo, una emboscada que no dejaría escapatoria. La ira se había transformado en obsesión. En el rancho, Ana trataba de recomponer lo que quedaba de la cabaña. Cada tablón que recogía era un recordatorio de la violencia, pero también una promesa de que no cedería. Mientras cosía un paño para cubrir su herida, recordó las palabras de Nantan. «Aprende a usarlo». Miró el rifle apoyado junto a la puerta y comprendió que el arma ya no era símbolo de miedo, sino de resistencia. Esa noche, la calma apenas duró unas horas. Los cascos de caballos rompieron el silencio, acercándose con furia desde el valle. El perro ladró con desesperación, y Nantan, ya preparado, tomó su Winchester. «Es ahora», dijo, con la voz firme como una roca. Ana sintió cómo su pulso se aceleraba, pero no retrocedió. Tomó el rifle, se colocó junto a la ventana rota y apuntó hacia la oscuridad. Miguel, aunque herido, montó guardia con un revólver.
El primer disparo resonó, y las balas comenzaron a silbar contra las paredes. Entre el humo de las antorchas apareció Jeb, su silueta monstruosa brillando con el reflejo de las llamas. «¡Sal, mujer! Hoy te enseñaré lo que significa desafiarme», rugió. Ana apretó los dientes, con el corazón latiendo como un tambor. Esta vez no iba a huir. El destino la llamaba al campo abierto. Miró a Nantan y en sus ojos encontró el valor que necesitaba. «Déjame a mí», dijo, con voz firme. Nantan dudó, pero finalmente asintió. Sabía que aquel combate era inevitable, que Ana necesitaba enfrentarse a su verdugo para liberarse de las cadenas invisibles que la habían atado toda su vida. Ana salió por la puerta lateral, con el cuchillo apache en la mano y el rifle colgado en la espalda. El aire ardía con el olor a pólvora y humo. Jeb la esperaba en el centro del patio, un hacha enorme en la mano, los ojos brillando de odio. El duelo comenzó con un choque brutal. Jeb lanzó el primer golpe, un arco devastador que Ana esquivó por un suspiro, sintiendo el filo rozar su mejilla. Ella respondió con una estocada rápida, que rasgó la manga del gigante. La sangre brotó, y su rugido retumbó como un trueno. Rodaron por el suelo, levantando polvo y chispas de las brasas que aún ardían en los restos del granero. Jeb intentó aplastarla con su peso, pero Ana, recordando cada burla y cada rechazo que había sufrido en su vida, encontró en su cuerpo la fuerza que siempre le dijeron que era una vergüenza. Con un empuje feroz, lo derribó de espaldas y presionó el cuchillo contra su cuello. El tiempo pareció detenerse. Jeb, jadeante, la miró con furia, mientras la hoja brillaba bajo la luz de la luna. Ana temblaba, el brazo rígido, el corazón a punto de estallar. Podía acabar con él, terminar el tormento de una vez, pero entonces escuchó la voz de Nantan detrás de ella. «Basta, la victoria no está en matarlo, sino en seguir vivos». El filo quedó a un suspiro de la garganta del gigante. Ana respiró hondo, conteniendo la rabia. Finalmente, con un grito que liberaba años de dolor, apartó el cuchillo y se levantó. Jeb cayó al suelo, derrotado no solo por la fuerza, sino por la dignidad que nunca entendería. Los hombres que lo acompañaban retrocedieron al ver a su líder humillado. Tom Granger, pálido y tembloroso, comprendió que ya no quedaba nada que reclamar. El miedo lo obligó a huir en la oscuridad, arrastrando su vergüenza. Ana permaneció de pie, con el pecho agitado y las manos ensangrentadas. Nantan se acercó y colocó su mano en su hombro. «Has demostrado quién eres. Nadie volverá a llamarte débil». Las llamas del rancho iluminaban la escena como un telón ardiente. Los atacantes se dispersaron, dejando tras de sí solo el eco de cascos lejanos y la promesa de un nuevo amanecer. Ana, exhausta pero erguida, comprendió que aquella noche había roto para siempre las cadenas de su pasado. Ya no era la mujer rechazada en una estación. Ahora era alguien que había reclamado su lugar en el mundo. Y mientras el viento barría las cenizas, el rancho aún se mantenía en pie, herido, pero vivo, como ellos mismos. La aurora se levantó clara sobre las montañas de la Sierra Madre. El cielo, teñido de tonos rosados y dorados, parecía anunciar un renacer después de la noche más oscura. El rancho, aunque marcado por las cicatrices del fuego y los disparos, seguía en pie. Entre las vigas ennegrecidas y la tierra todavía húmeda por las cenizas, había señales de vida. Las gallinas picoteaban en el patio, el caballo de Nantan resoplaba con fuerza, y el humo volvía a elevarse desde la chimenea. Ana salió al porche con paso lento, sus manos aún marcadas por las heridas del combate. Respiró hondo el aire fresco,
que traía consigo el aroma a tierra húmeda y pino. Por primera vez desde que llegó a aquel lugar, no sintió el peso de la humillación ni el temor de ser rechazada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alivio. Había sobrevivido. Habían sobrevivido juntos. Dentro, Nantan revisaba las armas, asegurándose de que cada una estuviera limpia y lista. No lo hacía por paranoia, sino porque sabía que en aquellas tierras nunca se podía bajar la guardia. Al verla en la puerta, dejó el rifle a un lado y caminó hacia ella. Su presencia imponía calma. «El peligro ha pasado», dijo Ana con voz baja, como si intentara convencerse a sí misma. Nantan asintió lentamente. «Pasó esta vez, pero lo importante no es si vuelven o no. Lo importante es que enfrentaste la tormenta y no caíste». Ella lo miró fijamente, y en su corazón sintió una certeza nueva. El hombre que la había recogido en la estación no lo había hecho por compasión, sino porque vio en ella una fuerza que ni siquiera ella conocía. Ese mismo día, Miguel Torres volvió al rancho. Su caballo llevaba señales de cansancio, y en su rostro se dibujaba un gesto serio. «Gringer huyó», anunció. «Se marchó del pueblo antes del amanecer, cargando con su vergüenza. Nadie lo detuvo». Ana bajó la cabeza. No sentía odio por Tom, solo una lástima amarga. Él había intentado destruirla por orgullo, y al final había destruido su propio nombre. «¿Y Jeb?», preguntó Nantan. «Se fue con los suyos», respondió Miguel. «Humillado. Algunos dicen que no volverá a mostrar la cara en mucho tiempo». La noticia trajo consigo un silencio cargado de significado. El enemigo había sido derrotado, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Durante las semanas siguientes, el rancho se convirtió en un símbolo de resistencia. Los vecinos, al principio aún llenos de prejuicio, empezaron a cambiar de actitud. Algunos se acercaron con maderas, otros con herramientas, y entre todos ayudaron a reparar las vigas dañadas y a levantar de nuevo el granero. No lo hacían por obligación, sino porque en lo profundo habían comprendido algo. Ana y Nantan habían defendido no solo su casa, sino también la dignidad que ellos mismos habían olvidado proteger. El sheriff Callahan fue uno de los primeros en llegar. Se quitó el sombrero con respeto y dijo en voz firme: «No fui capaz de detener lo que pasó, pero ustedes hicieron lo que yo no pude, enfrentarse al odio y vencerlo. Este pueblo tiene una deuda con ustedes». Ana lo miró sorprendida. Nunca antes alguien de autoridad le había hablado con tanto reconocimiento. Ese momento, más que cualquier otra cosa, selló el inicio de una nueva vida. Con el tiempo, la rutina volvió. Ana cuidaba el huerto y cosía nuevas cortinas para la cabaña. Nantan trabajaba en el corral y Miguel visitaba con frecuencia, trayendo noticias y provisiones. El ambiente, aunque aún cargado de cierta tensión, se había suavizado. La soledad del rancho ya no parecía un castigo, sino un refugio. Una tarde, mientras recogía agua del pozo, Ana se detuvo un momento, llevándose la mano al vientre. Una sospecha nueva había germinado en su interior, aún tímida, pero suficiente para encender una sonrisa. Cuando lo compartió con Nantan esa noche, él no mostró sorpresa, sino una calma solemne. «Un hijo es señal de que la vida continúa», dijo, «y de que las raíces se afianzan en esta tierra». Ana lo abrazó con fuerza, y en ese gesto sintió que, después de tanto dolor, finalmente tenía un hogar. Los días se hicieron semanas, y las semanas meses. El rancho, antes solitario, se transformó en un lugar vivo. Las plantas crecían en el huerto, los animales llenaban el aire de sonidos, y la risa de Ana comenzaba a reescucharse entre las paredes.
Los rumores del pueblo fueron cambiando. Lo que antes era burla, ahora se contaba como leyenda. Decían que una mujer blanca y un apache habían enfrentado juntos a un ejército de odio y fuego, y que habían vencido. Decían que de esa unión nacería algo nuevo, una vida que llevaría en su sangre la fuerza de dos mundos distintos. Una mañana, cuando el sol iluminaba la sierra con un resplandor dorado, Ana se detuvo en el porche con una mano sobre su vientre. Nantán se acercó y, sin necesidad de palabras, ambos comprendieron que su historia ya no era la de dos almas rotas, sino la de una familia que había aprendido a levantarse sobre las cenizas. El viento sopló suave, acariciando la tierra reconstruida. Las cicatrices del rancho seguían visibles, pero ya no eran heridas abiertas, sino marcas de victoria. Y en ese silencio cargado de promesas, Ana pensó en todo lo que había dejado atrás: las risas crueles, el rechazo, la soledad. Ahora, en aquel rincón de la Sierra Madre, había encontrado lo que nunca creyó posible: respeto, amor y un futuro. La historia de la mujer que nadie quiso y del apache solitario se había transformado en un canto de resistencia, esperanza y vida. Y aunque aún quedaban desafíos por venir, ambos sabían que ya no tendrían que enfrentarlos solos, porque entre las montañas, bajo el cielo inmenso de México, un nuevo comienzo había sido escrito en las llamas de la adversidad. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.